El gobierno de la Ciudad de México presentó un bando que claramente es una intervención del Estado al derecho privado. Clara Brugada le llamó Bando 1 por una ciudad habitable y asequible, con identidad y arraigo local. No es otra cosa que una ofensiva del gobierno contra la gentrificación. Son 14 acciones, entre ellas, topes a la renta, ninguna podrá incrementarse por encima de la inflación, habrá un índice que permitirá estabilizar las rentas en zonas con alta presión inmobiliaria, también regularán las viviendas temporales, alojamientos de corta estancia, habrá una defensoría de los derechos de inquilinos, se creará una ley de rentas justas y se supervisará a las plataformas de alojamiento temporal como Airbnb y una gestión democrática del territorio. Esto es, las políticas serán diseñadas e implementadas con participación ciudadana. Todo esto además de un programa de renta social, mejoramiento habitacional y construcción de vivienda asequible. La tentación de controlar las rentas en la Ciudad de México no es nueva. Antes lo intentó Martí Batres y los analistas al respecto advierten riesgos. Economistas de BBVA, por ejemplo, han señalado que el control de los precios de alquiler podría tener consecuencias negativas en el mercado inmobiliario, en especial para la oferta de vivienda, que lejos de solucionar el problema de asequibilidad, podrían reducir la inversión de vivienda para el alquiler y encarecer tanto las rentas como la compra de inmuebles. Estas políticas, implementadas en Nueva York y Barcelona, han demostrado que la regulación de las rentas termina limitando la oferta de viviendas, ya que los propietarios no tienen incentivos para seguir invirtiendo en propiedades para arrendar. Para ADN 40, Víctor Núñez, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, ya le decía, esta noche tengo el gusto de acompañar a Lucy Bravo. Lucy, bienvenida, buenas noches. Bien, buenas noches, gracias. Alberto Aguilar. Hola, muy buenas noches. Y Arturo Dam. Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, ya se podrán imaginar que tan luego se presentaron estos 14 acciones en el tema de la vivienda, del sector inmobiliario, los particulares que rentan algún departamento o alguna casa. Quienes entienden de este asunto, de este sector, los analistas ya están anticipando que si se cumplen estos 14 puntos o parte de esta idea, el efecto para la renta de la vivienda, la oferta de la vivienda en la Ciudad de México va a tener el efecto contrario, que no va a ser así. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, de entrada a mí me gustaría decir que lo anunciado el día de hoy a mí me parece una estrategia muy clara para desviar culpas en lugar de asumir responsabilidades por décadas de políticas urbanas fallidas. De entrada, ¿quién ha gobernado la Ciudad de México durante los últimos 30 años? Bueno, es el mismo grupo político, entonces no tienen realmente a quién echarle la culpa y quién apuntar con el dedo ante lo que pues claramente ya se les salió de las manos y se les salió de control. Ahora, cuando hablamos de gentrificación, hablamos de pues una concentración en zonas de mejor infraestructura urbana, es decir, transporte, agua, seguridad, espacios públicos, y esto no ocurre por casualidad. Las alcaldías menos desarrolladas, en este caso gobernadas por Morena, porque ellos mismos hicieron esta distinción, pues no han logrado equiparar la calidad de los servicios públicos, los servicios urbanos, pero de eso tampoco hablan. Y no es casualidad tampoco que las alcaldías, en este caso gobernadas sí por la oposición, que concentran pues una mejor calidad en los servicios públicos, pues se vuelven mucho más atractivas para desarrollos inmobiliarios y para pues habitantes o compradores o inquilinos con un mayor poder adquisitivo. Pero en lugar de atender esa problemática de fondo, esa desigualdad que ellos mismos han fomentado con políticas fallidas, etcétera, no, solo está concentrándose en atender la gentrificación, entre comillas, en estas alcaldías casualmente gobernadas por la oposición y no en mejorar esos servicios públicos y esas deficiencias en las demarcaciones, quizás en la periferia, donde hay una ausencia de servicios básicos importante.
Entonces, creo que es primordial empezar por ahí, con un diagnóstico real y no nada más un programa más de propaganda que busca desviar la atención de lo verdaderamente importante y lo verdaderamente grave. Alberto. Bueno, y después de este marco que nos dio Lucy, que me parece muy acertado, yo, pues, lo que podría decir es que me parece muy grave este bando 1 que se presentó hoy con las 14 acciones. ¿Por qué lo digo? Porque pues siempre que tú distorsionas el mercado, siempre que tú fijas precios, va a ocurrir lo contrario, como bien lo dices, José Luis, va a haber una distorsión. Y bueno, pues en la medida en que tú no des certidumbre a digamos al capital, pues lo que va a suceder es que el capital se va a sentir nervioso. Obviamente esto va a propiciar una caída de la inversión, y cuando cae la inversión, en lugar de lograr que esas zonas que hoy pues más o menos se mantienen modernas, bien equipadas, va a suceder lo contrario, porque me pongo a pensar en un dueño de un edificio que le fijas las rentas y le fijas las condiciones, y pues en un momento dado probablemente hasta pueda tener juicios en donde pueda perder con los inquilinos. Pues ¿qué va a pasar? Pues no va a invertir. Y entonces el edificio que hoy ves pintado, bien, digamos, bien aceitadito, moderno, pues en 10 años, en 15 años ese edificio va a ser un desastre. Abandonado. Y entonces, pues sí, van a tener sus rentas muy buenas, pero la zona se va a deteriorar. Y eso, si se reproduce en toda la Ciudad de México, porque como tú lo dices bien, José Luis, pues esto va a traer un efecto multiplicador, pues esto se va a expandir en otras zonas de la Ciudad de México, y espero que no en otras partes de la República Mexicana, porque esta es una medida populista que no arregla nada de lo que estamos viendo, y sí, por el contrario, pues está generando políticas que no son las adecuadas y que distorsionan el mercado, ¿no? Mira, además de medidas populistas, esto, para decirlo muy claramente, es una salvajada. A ver, es una salvajada porque de entrada implica una injusticia en contra del derecho a la propiedad privada. A ver, el derecho a la propiedad privada es el derecho a la libertad individual para usar, disfrutar y disponer de lo que es tuyo como creas más conveniente. Una de las maneras que tenemos de disponer lo que es nuestro, suponiendo, por ejemplo, que tengas un inmueble, es rentándolo. Y esa libertad supone que tú, como dueño de ese inmueble, le propones a quien quiere alquilarlo una renta, con la cual tú pretendes cubrir tus costos, obtener una utilidad, lo que tú quieras. Y es ahí donde entra lo que técnicamente se conoce como interacción entre oferta y la demanda, que vulgarmente es el regateo entre el casero y el inquilino. Se ponen de acuerdo, ¿sí? Y se fija una renta, pero a través de este regateo entre la oferta y la demanda. Si tu gobierno le dices al propietario de ese inmueble, no puedes rentar por más de 10,000 pesos mensuales, estás violando su derecho a la propiedad privada, que es el derecho a la libertad individual para disponer de tu inmueble como creas más conveniente, y el primer paso de todo ello es ofrecerlo a la renta, ¿sí? A la renta que tú quieres. Entonces, de entrada, es una injusticia. Pero luego viene, desde el punto de vista económico, lo ineficaz, porque, a ver, si tú fijas las rentas, y mira, deja lo que dice, uno de los puntos es la estabilización de rentas. Los alquileres habitacionales no podrán incrementar por arriba de la inflación. O sea, nunca le vas a poder ganar un poco más. En el mejor de los casos vas a poder recuperar el poder adquisitivo que perdiste como casero porque hubo inflación, pero nunca vas a poder aspirar a una mayor ganancia, que además puede ser que el inquilino esté dispuesto a dártela pagándote una mayor renta, ¿sí? Ahora, si estos precios se mantienen relativamente bajos, ¿qué va a pasar en el muy corto plazo? Pues que va a aumentar la demanda por ese tipo de departamentos. Pero como a esos precios, a esas rentas, nadie va a estar dispuesto a invertir para aumentar la oferta, vas a empezar a generar escasez. Hay gente que está dispuesta a pagar esa renta congelada, pero no hay inversionistas que estén dispuestos a construir más vivienda porque a esa renta simple y sencillamente no recuperan sus costos. Esto, José Luis, insisto, no exagero y no estoy aquí haciéndole melodramático el asunto, es una verdadera salvajada
que niega las lecciones de la historia. Durante décadas después de la Segunda Guerra Mundial en la Ciudad de México, las rentas estuvieron congeladas. Exactamente. Y niega lo que te dice la teoría económica. Tú impones control de precios, aumenta la demanda, se reduce la oferta, generas escasez y tarde o temprano, simple y sencillamente, la escasez va creciendo, va creciendo. Y aquí escasez supone lo que decía Alberto, deterioro de todas esas zonas porque pues dentro de 10, 15 años esto va a ser verdaderamente terrible. El diagnóstico con el que arrancó Lucy creo que muy pertinente porque hay un elemento adicional a esto, que tiene que ver con estas movilizaciones de estos días, hay otra para el fin de semana, en contra, violentas, agresivas, contra personas que viven en estas colonias. Muchos son extranjeros, pero muchos no son extranjeros. Pueden pagar esas rentas o comprar esas propiedades y viven y disfrutan de vivir ahí. Pero ahora se ha convertido esto en un tema distractor para desviar la atención y me remito al diagnóstico con el que empezabas, Lucy. Sí, desviar la atención de pues todas las deficiencias de una infraestructura ineficiente y en todo caso, pues en lugar de que sea homogénea y que ofrezca pues una oferta atractiva en todas las zonas de la capital, pues mientras no le inviertan a ese tema, pues las zonas céntricas seguirán siendo las más atractivas por obvias razones. Y este aspecto pues que mencionas es sumamente preocupante, porque por un lado, yo creo que también recordar la invitación que la propia presidenta Claudia Sheinbaum, entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, hizo a los nómadas digitales en plena pandemia, cuando había una crisis económica muy grave, muy seria, a que vinieran a vivir a la Ciudad de México, a disfrutar de la hospitalidad, de los servicios, de la infraestructura, del desarrollo. Y ahora, pues, al parecer se les olvidó, ¿no? Se les olvidó el discurso y lo que pretendían, ¿no?, presentar ante el mundo como una capital vibrante y de vanguardia, y ahora pues estamos pues prácticamente yendo hacia atrás. Y lo que resulta aún más indignante es que en este tipo de movilizaciones donde, bueno, no sabemos quiénes son los grupos que hay detrás realmente, ¿no?, y organizaciones, no se veía un solo policía, un solo elemento de seguridad pública cuando estaban saqueando, cometiendo toda clase de barbaridades, vandalismo, robando establecimientos, muchos de ellos pues que son propiedad de mexicanos, según ellos, pequeños y medianos y trabajan, según ellos, para combatir y señalar y defender a los mexicanos, bueno, combatir y señalar a los extranjeros y defender a los mexicanos, destruyendo patrimonio de los mexicanos. Algo que a todas luces es una incoherencia y que solo te habla, pues sí, de este discurso populista que ha contaminado por completo ya la discusión de la gentrificación y ha vuelto el tema, el término incluso, en algo tan tóxico que pueden salir con este tipo de planes, 14 puntos, totalmente lejanos de la realidad y nada más lo hacen para anotarse unos puntos políticos fáciles. Mira, Solís, uno de los puntos es crear la Defensoría de los Derechos Inquilinarios. Se creará un organismo público que brinde apoyo legal, mediación y defensas a inquilinos frente a prácticas abusivas de parte de los caseros. A ver, en esto pareciera ser que siempre el malo de la película es el casero y la pobre víctima es el inquilino, cuando no. Simple y sencillamente es una transacción de mercado y si los dos llegan a un acuerdo, los dos salen ganando. Pero aquí ves ya cómo la balanza está cargada de un lado, porque a ver, la Defensoría de los Derechos Inquilinarios, pero de los inquilinos y también de los caseros. Ahora, por ejemplo, se pretende, esto es verdaderamente una ley de rentas justas, razonables y asequibles. Se le va a presentar al Congreso. A ver, ¿qué es una renta justa? Es el tema que viene desde los filósofos griegos de qué es el precio justo, ¿sí? Razonable y asequible. A ver, si yo soy el casero, pues la renta justa es la mayor posible.
Si yo soy el inquilino, pues la renta justa es la menor. Y entonces, ¿a qué renta llegamos? Pues a la que nosotros negociemos, ¿sí? Directamente. En ese mismo punto, el punto número 5, la acción número 5, agrega, dice, se van a convocar a foros, incluidos los colectivos que han convocado marchas contra la gentrificación. Sí. Más claro, Alberto. Sí, bueno. Yo quisiera remarcar otro tema, el tema de las plataformas digitales, que me parece un tema también muy delicado. Desde hace tiempo, bueno, pues en el mundo existe una lucha contra estas plataformas en todas las grandes capitales, Nueva York, Madrid, París, etcétera. Ha sido un problema controlar el accionar de estas plataformas, Airbnb y demás. Y bueno, pues ahora ellos hablan de que van a generar una mecánica para controlar al Airbnb y a estas plataformas. Me parece que es un tema en donde van a tener muchas dificultades el gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada y toda su gente, porque la verdad es que justamente yo he platicado con algunos desarrolladores inmobiliarios y ellos me han dicho que pues no se tomaron acciones en la administración pasada para enfrentar el tema del Mundial de Fútbol para el 2026. Es decir, no se hicieron las inversiones necesarias para recibir 5.500.000 visitantes que habrá en la Ciudad de México en el 2026. Entonces, a ver, me pregunto, ¿cómo le van a hacer para resolver esa problemática? Porque yo creo que ni utilizando toda la infraestructura hotelera podemos dar cabida a darle sustento a todas estas personas. Entonces, pues las plataformas van a ser importantes. ¿Cómo le van a hacer para enfrentar esta disyuntiva? Y ahí lo que vemos en el fondo es esta animadversión al progreso, a las plataformas. A ver, lo mismo da que te alquile Juan Pérez su departamento a que tú alquiles por 15 días vía Airbnb un departamento. O sea, es exactamente lo mismo en cuanto a la transacción en el mercado, ¿no? Pero aquí vemos en el fondo esta animadversión, al final de cuentas, a lo que es el progreso, a que son las plataformas, cuánto no se habló de que hay que regular Uber y cómo vamos a dejar que hagan lo que quieran, etcétera, etcétera. Es verdaderamente increíble lo que está pasando, pero es, una gubernamentalización de la economía, comenzando por el tema de la vivienda. Y ya sabemos a ver hasta dónde ya sabemos qué pasa cuando y luego hablan de un montón de viviendas que van a construir, ahí dice la cifra que van a construir, y dicen con la iniciativa privada. Sí. Yo quiero pensar qué persona de la iniciativa privada va a invertir su dinero con este marco legal que están poniendo, con estas reglas. Nadie le va a querer entrar, con el debido respeto. ¿Quién las va a hacer? ¿Infonavit? No tiene dinero Infonavit para hacerlo. ¿Qué tipo de vivienda van a hacer en esas zonas? Estarán ad hoc a lo que esté en la colonia Condesa. Si las desarrollaran, si no hay servicios públicos básicos, si no hay infraestructura, si no hay transporte, si no hay agua, drenaje, porque pues no van a servir ¿en dónde de se van a nada. desarrollar estas zonas nuevas? En la periferia, no en la Condesa, no en la Roma, no hay espacio. Al menos que compres edificios, los tumbes y hagas. Es una salvajada. Es un tema que seguramente vamos a seguir. Más desorden. Vamos a abordar de nuevo. Gracias, Lucy. Gracias, señor. Alberto Aguilar. Gracias, José Luis. Arturo José Luis, gracias. buenas noches. Gracias a ustedes. Síganle la señal de ADN 40. Por favor, a continuación, todo personal con Jorge Fernández Menéndez y Viviana Becerra. Gracias.